Damos, Padre, aleluya. A los que sabemos que se conectan, Señor bendito, aquí en Austin y alrededor, Señor. Padre, a los que se conectan de Los Ángeles, los que se conectan de Honduras, de Guatemala, Señor, de Panamá, mi Señor bendito, y no sé de dónde más. En el nombre de Jesús, oh Dios, tu iglesia está en todo el mundo. Tu cuerpo está en todo el mundo. Así que esta palabra no es solamente para los del grupo de palabra viva y eficaz. No solo para la congregación de palabra viva y eficaz. Es para los congregados, para los llamados a formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, la esposa del Cordero. Así que, Señor, con confianza daremos tu palabra, confiando en que tú usarás nuestros labios, nuestra mente y nuestra conciencia y todo nuestro ser para hablarle a tu amada. En el nombre de Jesús te exaltamos, Señor Jesús, santo por siempre. Amén y amén. Que Dios le bendiga en esta preciosa. Para nosotros es tarde cuando estamos aquí en la estación. Aquí en Austin es la 1 de la tarde, creo que como unos 5 minutos. Así que para nosotros es tarde, pero cuando usted nos escuche, tal vez sea de mañana, tal vez sea de madrugada, tal vez sea de medianoche, quiero que sepa que la palabra que va a oír tiene el mismo poder, tendrá la misma fuerza, la misma vida y el poder para transformar, para liberar y sobre todas las cosas. El propósito de la palabra, que Dios nos dejó su palabra, o que el Señor Jesús nos dejó su palabra, envió su Santo Espíritu a morar en nuestros corazones, es para preparar a la iglesia. Es para, dice Efesios, lo vamos a leer en un momento, para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos los miembros del cuerpo de Cristo lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero para llegar a esa estatura, a esa perfección, a esa compleción del edificio, de la construcción de la iglesia, de la edificación del templo del Espíritu Santo, a la perfección de los santos que formaremos ese templo, esa construcción, ese cuerpo, para que podamos, para llegar a esa perfección, habremos de llegar primero a lo que dice en Efesios 4:13, que lleguemos, note esto, a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al mismo nivel de fe y también al mismo conocimiento del Señor Jesucristo. Si usted mira Facebook, pues le saludamos y tal vez mire que uno cierra los ojos, porque con los ojos cerrados se percibe más, un poco mejor, lo que el Espíritu Santo está poniendo y va acomodando. Bueno, le decía, conforme a la voluntad perfecta de Dios, todos los cristianos, todos los creyentes, todos los hijos de Dios en Cristo Jesús, necesitamos llegar a un punto donde la fe de uno sea la misma fe del otro y del resto de los millones de creyentes. Quiero derribar en esta hora, en el nombre de Jesús, una fortaleza que prevalece y que se escucha en muchas predicaciones
reflexiones y expresiones de creyentes. Y es esta, que son muchos o que son más los que se pierden que los que se salvan. Y quiero derribar en el nombre de Jesús esa fortaleza y destruirla hasta el polvo. Vengo contra esa fortaleza que se ha levantado en los pensamientos de la iglesia. Fuera, te acabas, te deshaces. Y le digo por qué. Vengo a deshacerla con esta porción de la Escritura. Y la Escritura nadie la puede invalidar, dijo el Señor Jesucristo. Nadie. La Escritura no la pueden quebrantar. Y la Escritura inspirada por el Espíritu Santo, confirmada por la sangre de Cristo, dice esto: que el apóstol Juan vio una multitud que no se podía contar. Y esa multitud innumerable, incontable, o usemos palabras bíblicas, inmensurable, esa multitud es la cantidad de los redimidos que estaremos en la presencia de Dios. Así que no me venga a decir que son más los que se pierden que los que se salvan. Con la Escritura en la mano, con la Escritura del final, con la profecía final que dice que era una multitud que no se podía contar. Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y hay de usted, hijo de Dios, hija de Dios, que le cree más al enemigo, que le cree más a las emociones, que le cree más a los pensamientos humanos de mentes no renovadas que comparten supuestamente el mensaje de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Si alguien tuvo una visión o un sueño, no es de confiar. No puede superar, no puede estar por encima de lo que la palabra dice. En el nombre de Jesús. Haciendo esto, viendo fielmente lo que está escrito, llegaremos a la unidad de la fe. Hoy se predica de la fe y se usa Hebreos 11:1 aislado. Se toma el puro versículo por sí solo y se le da la interpretación que se le quiere dar. Daremos cuenta de ellos. Hermanos que predican, hermanos que enseñan, hermanos que hablan de la palabra, hermanos que dan reflexiones en Facebook y en las plataformas. Tenga cuidado porque va a dar cuenta de lo que está hablando de la fe. La fe vino a ser revelada, pero la fe en Jesús. La fe no es un deseo ardiente. La fe no es un sueño que uno tuvo y soñó que alcanzaba tal o cual cosa y que le llegaba tal o cual sorpresa. No, la fe es que Dios envió a Jesús para salvar al mundo. Y todo aquel que cree en Jesús, por lo que Dios dijo que Jesús es el Salvador, a eso le llama Dios fe. Dios no le llama fe a que usted pida una casa y en 2 semanas le llega. Eso no es lo que es la fe bíblica. Puede que sea producto, resultado de creer en Jesús. Amén. Pero la fe verdadera es creerle a Dios en todo lo que dice acerca de Jesús. Esa es la unidad a la que todos debemos de llegar. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Y entonces seremos un varón perfecto, pero no a nivel individual, sino a nivel iglesia. Nosotros tenemos el precedente en la Torre de Babel, en la ciudad y la Torre de Babel. El hombre dijo, los hombres dijeron, hagámonos un
nombre. Todos querían ser llamados por un solo nombre. Y empezaron a levantar una torre que llamaron la Torre de Babel. ¿Cuál fue mi sorpresa? Siempre había sabido, por más de 40 años, que era una torre que era en contra de la voluntad de Dios, porque era el ego humano el que quería ser exaltado. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que hace unas horas atrás, por primera vez, supe que arqueológicamente, históricamente comprobado, la torre y la ciudad de Babel estaban llenas por todos lados de nombres de ídolos, inscritos en toda la ciudad y en toda la torre. Entonces, cuando el ego del hombre, cuando el individualismo del hombre empieza a tomar precedente, es porque es impulsado por las fuerzas de las tinieblas. Y hoy en día, en la iglesia del Señor Jesucristo, es necesario que abandonemos la mentalidad individualista, la mentalidad sectarista. Hoy en día tenemos inmensidad de congregaciones por todos lados y todos compiten y todos dicen, y yo cometí ese error de pensar que mi congregación, y yo le llamaba mi iglesia, es diferente a todas las demás congregaciones de Austin. Y se llamaba Vida Victoriosa. Aleluya. ¿Por qué? Porque era nuestra vida, era la palabra viva que se predicaba y por la cual la vida de los que se congregaban en Vida Victoriosa, en Trompeta de Dios, en el Shaddai del Sur, era palabra viva y era diferente a todas las otras congregaciones de Austin. Le estoy abriendo mi corazón, no estoy presumiendo. Hoy me arrepiento, hoy le pido perdón al Señor, porque nos enseñaron desde el inicio del Evangelio a ser individualistas, a ser los mejores, a ser los campeones, a ser los que sobresalen. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay un solo Señor, aquí mismo en Efesios 4, una fe, un espíritu, un bautismo, un Señor, un solo Dios, que es sobre todo y sobre todos. Y la carta a los Efesios, específicamente en este capítulo, nos dice que estemos solícitos, prestos, diligentes a guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. ¿Cuántas congregaciones hoy en día no se quieren juntar con nadie más porque se sienten que son la élite, la crema y la nata del cristianismo? Y eso no es guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque viene un hermano de otra congregación y aquí se le empieza a decir, mira hermano, ten cuidado, porque en esa congregación he escuchado que tal y tal y tal y tal y tal. En lugar de preguntarle, oye, ¿y cuánto se predica Cristo? Cuéntame. Aleluya, cuando predican de Cristo, se estremece el piso. Oh, se siente, aleluya, el poder del Espíritu vibrando en el ambiente. Cuéntame. No, lo he visto por muchos años que el individualismo prevalece. Y era lo que había en la Torre de Babel. Todos querían ser únicos. En la iglesia, el que debe de ser el único, el que es, queramos o no queramos, estemos al tanto o no lo estemos, es Cristo Jesús. Él es el Señor. Él es
la razón por la cual nosotros nos llamamos cristianos. Él es la razón por la cual nos congregamos donde nos congregamos. Él es la razón por la cual iremos al cielo. Él es la razón por la cual seremos salvos de la condenación eterna. Él es el que nos da la fuerza hoy en día para poder prevalecer y continuar y poder vencer sobre aquellas cosas que nos desaniman, que nos desvían, que nos engañan, que nos atemorizan, que nos atacan en sueños a través de brujos. Él es quien nos lleva siempre en triunfo. Él es el único. Él es el que debe de ser el único en nosotros. Y a las congregaciones es necesario que vayamos abandonando ese anhelo de querer tener más y más y más en nuestra congregación. Queremos tener toda la gente de la ciudad en nuestra congregación. Y no me diga que no, hermano pastor que me escucha. Todos los pastores nos enseñaron. Alguien nos enseñó. Cuando yo me convertí, fue lo que yo miré en mi pastor. Él quería ser la única asamblea de la ciudad. Él quería ganar a toda la ciudad de San Antonio para esa congregación. Porque él sentía que él tenía el mejor mensaje. Y bendigo al Señor por ese pastor. Fue una gran persona, un gran tutor, bendito sea el nombre del Señor. Pero la revelación ha ido progresiva, ha sido progresiva. Y hoy no tenemos excusa de seguir siendo individualistas. No tenemos ninguna excusa de querer ser los únicos. ¿Qué ha sucedido? Que nos hemos enfocado, nos hemos acomodado, nos hemos acostumbrado a seguir una norma, una tradición, un modelo, unas fórmulas que han funcionado, pero que no son la plenitud. No son la plenitud, hermano. Pastor y congregante, no son la norma, no son la plenitud, perdón. No son el punto culminante a donde Dios quiere llevar a la iglesia de Jesucristo. Yo no pensé que iba a decir todo esto. Yo traía mis notas ahí preparadas. Él iba a saludar a hermanos por nombre, pero el Espíritu Santo ha querido que lo hable y sé que lo van a oír. Sé que tarde que temprano esto se va a oír. Todos queremos tener la congregación más grande. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿En verdad estaremos alimentándonos los que llegamos y alimentando los que damos el verdadero alimento de Dios? El Señor Jesucristo dijo, oiga bien lo que le voy a decir, y si quiere dialogar, llámeme. No es con el ánimo de contender, es con el ánimo de que salgamos de las mentiras y de los engaños y de las tradiciones. Mire, dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. En otro versículo ahí mismo vuelve a decir, yo soy el pan de vida que da vida al mundo. ¿Qué se dice hoy en las congregaciones? Que el ayuno es el alimento. No es cierto. El ayuno no es alimento espiritual. Que la oración es alimento. No es alimento espiritual. La oración es un medio. El ayuno es un medio, pero no son el alimento. Lo que dice Pedro, que como niños recién nacidos, deseemos la leche espiritual no adulterada, la cual es la palabra revelada por el Espíritu Santo en las cartas. Aleluya, me gozo. Allí está escrito.
me dirá lo que me diga. Es que Isaías ayunaba. Está bien. El ayuno en el Antiguo Testamento era para demostrar arrepentimiento y dolor. Era porque demostraban que se sentían mal por el pecado que había en ellos, porque el pecado no había sido quitado. El pecado era solamente cubierto año tras año, tras año, tras año, y el pecado de ellos estaba allí acumulado debajo de la sangre de los sacrificios que se ofrecían cada año por el pecado. Y el ayuno en el Antiguo Testamento era para simbolizar arrepentimiento o para demostrar arrepentimiento y dolor por el pecado. Hoy el ayuno para nosotros es rendir nuestra carne. Si ya te arrepentiste una vez, ya no necesitas arrepentirte vez tras vez. Ya tus pecados fueron perdonados, ya tus pecados fueron borrados, ya tu pecado fue quitado por la sangre de Cristo. Entonces el ayuno no es alimento. Tu alimento y el mío es la persona de Jesucristo. El alimento del cristiano es el Señor Jesús mismo. Oh, gracias, Señor Jesús. La palabra del Nuevo Testamento en las cartas, la doctrina. Y dicen muchos predicadores, yo no puedo predicar doctrina porque la doctrina divide. Amén. ¿Qué es lo que divide? Al espiritual del carnal. Eso siempre ha sido así. Yo no sé por qué se asusta. Si la Biblia misma dice que el espíritu y la carne no se llevan, ¿por qué quieren que la carne y el espíritu se puedan llevar? Se puedan encontrar. ¿Por qué? ¿Para qué? Son incompatibles. Solamente lo espiritual debe de acomodarse a lo espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Mi Señor, mi tiempo del programa se me acaba, pero el tuyo no se acaba, Espíritu Santo. Sigue hablando, sigue moviéndote en los corazones de los hijos de Dios. Sigue, Espíritu Santo, formando a Cristo en nosotros. Sigue, Espíritu Santo, revelándonos a Cristo. Oh, sigue, Espíritu Santo, glorificando a Cristo en nosotros. A eso viniste. Qué lástima, hermanos. Qué lástima que hemos tomado al Espíritu Santo como un licor, que lo hemos tomado como un estupefaciente, porque venimos a la iglesia a buscar que el Espíritu Santo se mueva para llorar, para danzar, para reír, para gritar, para saltar. Oiga, y nos vamos, pero nuestra alma sigue con las malas costumbres y los malos deseos y las malas miradas y los chismes y las murmuraciones. Esa no es la obra del Espíritu Santo. Esa danza no fue producida por el Espíritu Santo. Eso fue producida por la emoción. Le amo, hermano. Le amo, hermana. Y porque le amo, dice la Biblia, fieles son las heridas del que ama. Padre, bendigo a tu pueblo. Despierta en nosotros el verdadero avivamiento. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre glorioso. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le guarde. Bendiciones.